vamos. ¡Ganándolo! Una pelota nuestra. Todo. ¿Qué? No escucho nada. Vamos. Chao. Conmigo no frenan, boludo. ¿Qué pasa? Me ven muy concentrada. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? Astilla. ¿Frío? Ay, no. No es el día para que esté frío. Igual no hace tanto frío, ¿viste? Está podría estar. Peor. Podría estar más tereré. Es la peor montaña de todo. Me desmoronó cuando... ¡Vámonos, Juan! ¡Quita! Ay, me cayó una gota literal en la mano. Estoy mojado. Ah, no me distraigas, estoy trabajando. No se te fue. A Gaby no se vino y se fue. Pero ni avisa. ¿Astilla? Astilla, pero... Al borde. ¿Qué querés? Estoy con la pavita. Un Yo no toque soy sin nuevo. más frío y te digo que no lo tomaba. Yo no soy de esto. A mí poneme la electrónica. Qué malo que sos. Yo siempre hice con pava. Ahora recién tuve pava eléctrica. Pero es otro mundo. Ya tengo gas, boludo. Epa. Me puedo bañar. Me pude... Ya no tengo más la ropa interior en la mochila. Yo no la necesito. Sí, me puedo bañar en mi casa.
ya me pude bañar, ¿no? Cuando agarré. Obvio, Me ¿sabes baño, lo mismo? No, me baño, pero no es lo mismo. Pues yo tengo mis desodorantes, mis cremas, mis serum, mis cosas para el pelo, todo. ¿Sabes el quilombo que era tu Si me quería grabar el pelo, era llevarme la crema enjuaga, el acondicionador, todo. Porque encima los hombres usan Head and Shoulder y nada más, y el shampoo, o sea, no tienen acondicionador. Además me compré un cepillito de esos que son para que te penetre bien en el cuero cabelludo. Lo que tardaba bañándote, ¿no? Cuando me lavo el pelo, sí. ¿Cuánto tardás? Sí, porque primero me lo majo, me lavo todo el coso de el pre-shampoo, me lo dejo actuar unos 25 minutos, después me baño, me saco el pre-shampoo, el shampoo, me lavo el acondicionador, la bajo. Ahora ni me mire porque entre, no me, o sea, dije, ¿para qué? Onda, ¿tu pelo verdadero es enrulado? Ondulado. ¿Tenés rulo? Ya sé. Pero siempre venía, ¿qué te hacía la planchita? Mira vos. O sea que tenés afro. No, afro no tengo tampoco, pará. Servime un poco más, un traguito me Pero tira. no es caliente y yo te sirvo más. Pero un traguito me da. ¡Feliz cumple! Muchas gracias. ¿Cuánto cumpliste? 23. Al pibe. Esos 23 hablaran. ¿Para de qué signo es? ¿Se fue? Sí. ¿Qué signo sería? Lo único que sé de agosto es Libra. ¿De qué signo sos? Me hiciste comprar, boludo. No sé si Viro, creo. ¿Virio? Puede ser. No, no puede ser. Es único. Necesito solucionar. ¿Qué cosa? Sí, por esto. Cinco. Casi 8. ¿Y hoy? ¿Urela? No, somos 8. Epa. Encima mi hermano tiene pelas. ¿Qué saliste con rulitos? Por mi abuelo. Una gana de matarlo. Es la primera vez que te veo con rulos. Es me iba a hacer la... Pues no tenía ni ganas de O sea, tenés planchármelo. gas ahora, pero no tenés electricidad para planchita. Sí, boludo, sos un idiota. Le cortaba la herramienta. Era una cosa u otra. No. Y dije, ¿para qué me voy a planchar el pelo? Me va a llover, va a estar re feo. Total, mañana me lo lavo bien para... Arrancá ahí, ¿a qué hora arrancás? El Posta me preparativo. lleva como 1 hora y media. El preparativo de... O sea, por eso vos me decís, tipo, tengo que ir bien preparada. El pelo siempre lo hago antes, tipo el día anterior, porque es imposible. Por la duda que haya un percance. Sí. Encima te da la paja, después me lo tengo que secar, después ponerme otro producto, planchármelo, ponerme las puntas del aceite. Nah. O sea, me encanta hacerlo, pero tengo que tener tiempo. Y después los hombres dicen, ay, ¿por qué las mujeres no hacen 50-50? Mira, nene, por todo lo que gasto, tenés suerte. Ahora estoy emputecida y me quiero comprar un perfume. Pero no me estaría dando el presupuesto. ¿Cuál? Tengo dos. Uno de Jean Paul Gaultier. No ¿Cuál? sé si lo conoces. En realidad quiero uno que usa latín, pero ese sale por $1 millón de pesos que no me da. Es el Baccarat Rouge, no sé si lo conoces. Yo no sé cómo es el olor igual, porque no lo encuentro en ninguna farmacia. Es que lo tenés que ir... Este es el de Latini, ahí está 700 y pico, que es lo más barato que encontré. Y si no, quiero este, que es el Jean Paul Gaultier, el Elixir. Este es riquísimo. Pero quiero uno para la noche. Y si no, este, que no lo conocía, que es de Givenchy. Es
Es re rico, o sea, a mí creo que es mujer grande, pero me chupa un huevo. De señora. No estoy tan de señora. ¿Qué es de señora? Los perfumes fuertes. Puede ser. A mí me gustan Medio los pesados. perfumes. A mí me gustan los perfumes que entras y se siente. Porque un perfume que huela limpio tengo un montón para eso. Que tiene un poquito y no tiene gracia. Pero está como 200 y pico. ¿Cómo? Está como 200.000 y pico. Bueno. Dentro de un mes o dos, para Navidad. Viste. Que me da paja hasta eso en un perfume. Sí. Pero sé que lo vale, porque entre que no salgo nunca no lo usaría mucho. Buena, Chiche, buenísima. Juaco. Y si no tengo los típicos de baguette Está muy rápida la que me cancha. regala mi abuela. Pero Esa la puedes usar todos los días. Sí, obvio, esa la uso para el gimnasio o para poner acá. Tengo uno de Sartani que me re gusta, que también lo uso, pero ese lo uso de día porque es como eso, olor a limpio, o sea, lindo pero olor a limpio. Como fresco. Sí, y después tengo uno de Lady One Million, que se me lo regaló mi papá, que encima la pifió porque yo quería uno que era el rosa y él me compró otro que no sé qué es. Pero estaba rico, pero bueno, es así como, o sea, para mejor también. A mí me gusta que tenga olor. Poner ese de Givenchy tiene frutos rojos, pachuli y no sé qué más. No, los de fresco no, los florales son tipo vainilla, coca y agua termal. Pero qué mierda quiero eso, o sea. Una bronca. Sí, bueno. Claro, lo pensamos. Que la del tipo, hace un montón que vengo diciendo que no quiero una así, y la de voy, y la chica encima le digo, no, quiero algo fuerte para la noche, y me empieza a mostrar perfumes y son que es tipo olor rico, pero olor a limpio, tipo, Claro. no estás entendiendo, señora. Después me mezclé uno con tabaco, madera, no sé qué, no, esto es de hombre. De hombre. Sí, me dicen, no, pero se Re- usa mixto, Nah, yo, es- nah, para, o sea, De puede hombre, ser, pero es de hombre. hombre y de invierno. Bien. Linda. Nuestro. Buena, ahí está. Pero bueno. Yo para todos los días soy muy de los perfumes de Sara. Ah, escuché que están muy buenos, nunca los fui a oler porque me Medio encanta usar. review de Sí, ¿no? Anda, vino un chabón que anda. Pará, creo que ya sé cuál es porque mi novio me mandó uno. ¿Cuál? Esto- ¿Un chileno? Ay, uno que tiene su marca propia. Sí, pero exacto. Ah, sí, puede ser. Yo tipo se la pasa Sí, es hablando un de chileno eso. que hace. Es el típico meme que hace, que huele y hace. Vaya. Decía, Yo ni idea, yo viste lo que adoro. disfruta el chabón. Dice. Tiene tintes. Sí, no, bueno. Yo como buen pasar ahora. Sí, el exacto, yo lo busqué, el perfume ese, y tiene mala reseña. El chabón, no sé si es que lo quieren voltear, lo quieren voltear al chabón, Puede ser. porque se supone que el chabón es experto de cosas y que tiene todo lo Claro, bueno. igual a mí me da paja, tipo, bueno, a mí me da ay, porque esto es para invierno y esto es para... Yo pongo lo que la gente opine, si a mí me gusta me lo voy a comprar y me lo voy a poner como si me canta el forro del arco, ¿ok? Dios, o sea, la gente que dice, no, hombre, Ah, tenés que saber. no, mira. Para mí hay una gran diferencia entre día y noche, pero después en invierno y verano, bueno, también, porque en verano que es algo más tipo fresco. Claro, Pero yo me Yo juro, tengo si yo uno- quiero algo con pachuli, frutos rojos, en verano me lo voy a poner. sí, pero yo tengo uno de Sara que es re de invierno, anda re medio pesado, Claro. me lleva a poner con 30 grados, ¿sabes qué? Deshidratación. Bueno, pero vas a oler a deshidratación rica. No, te digo que esto está... Se despliega.
Todavía no me llega el pedido del tempo, no puedo venir con mi anillo y está recolapsado. Recién está tipo revisando por la aduana. No, cállate. Que me gasté lo que me hubiera gastado, más de lo que hubiera gastado en ese perfume. Porque escucharon que criticaste el reloj. Igual les puse una mala crítica. Ese reloj es una poronga. No, puse es un cloro plástico y tiene un botón del orto en las puntas. Sí, boludo, ¿qué pasa? Así con esa palabra. No me acuerdo que le puse. O diplomática. No, más diplomático, ya me cancela. Por eso lo llevaba, por el comentario. El chino lo tradujo. Pero posta, está seminado, un montón. Está al borde. Está horrible. Nunca más. ¿Cómo hago para...? Tengo que dejarla de Esperá ir. que ibas a perder, dejarlo, que chifle. Te chiflé un poquitito. Ah, Pero aparte lo hice desde las 5. ¿hoy qué? Bueno, Argentina ayer avanzó de acá a acá, pasaron como 10 días, y uno al otro. Todavía me faltan 2 más. Y después que me llegué por el correo. ¿Por dónde correo argentino? Por Oca. La otra vez fue por Andriani. No, correo argentino, pero bueno. No, correo argentino. Nunca hice por Oca, pero... Oca es raro, cuando no hay mucho. Bueno, me cambio y la llevo a la oficina. ¿Quién sos? Ayer me cociné unos tacos. Puta madre. De carne con cebolla, morcilla y todo eso. Le compré el coso de chivo. Ay, qué cariñoso. Mi agua, vos, amigo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Mi agua. Hoy mi agua. Leche va a tener vos. Epa, ¿A vos te parece, amigo? no puede ¿Sabes ser. que está en el video? ¿A vos te parece? Para que sepan que agua no es leche. Parece que no la puedes pisar, No te vas a salvar. Se despertó feliz. Estoy sin nada, sin muletas ni nada. Pedí que manejás todo. Matt, Bien. ¿te rompes una bola para los pibes ahí que tengan No, nada, todas estas hay que usarlas acá. Todas hay que usarlas acá porque los chicos necesitan que si una está desinflada. Y después pedí la medio agua tieta. Junta la plata, nete. El agua de allá. ¿Sí? Si no, no juega. No arranca si no. Es una pancita de bebé. Bueno, te voy a tomar todos ahora, ¿eh? ¿No te quieres escuchar? No, yo ya no. ¿La otra que lo que hiciste en banco? Boludo, pero yo se lo daba a Juan y Juan no tenía una hora así, después lo tomaba un poquito y no le gustaba y lo dejaba. No Juana, puedo así. Juana con el micrófono. Yo encima estaba que me daba cada minuto en ese lugar que tenés que recorrer 20 kilómetros. Necesito una botella ¡Retirate! ¡Retirate! ¡Área! ¡Área, por favor! ¡Hagamos una sola al área! Rosan, chiquitito. ¡Al área! No desvelo información táctica de mi plantel. ¿Viste? Qué cagón que sos, Era contra leche, era así. Era imposible, leche. Leche era imposible. ¿Vos lo viste? No, lo filmé acá, pero vi que baile.
Y aparte, viste, el caucho se te pega la pelota en la cabeza. Ahora yo soy un pibe de Olivos. Bien, veo. Está bien, igual, es re lindo Olivos. ¿No? Es otro mundo, ese ambiente, viste, la Ay, tostadita que te pasé. Esa en mi casa no la hago ni un pedo. Yo entro con Paco. A ver, súbale un poco de manteca y onda. Yo tuve lo de mi hermana, digo, así como un pobre angelito, que se queda solo y tiene todo así a disposición. Ah, me pasa cuando voy a Tandil, es tipo, comida de verdad por todos lados. No, pero aparte ahí, viste, mi hermana anda con mi cuñado comprando todo. Entonces vos capaz que, no sé, abrís así un lugar de la cocina y no sé, ahí la pita de foca. Ahí la pita de foca, habría así, ahí luego. Bueno, en mi casa también, yo tipo, después me agarré, yo siempre me llevo, obvio. Todo, de todo, obvio. Che, pero qué pesado está. Mi mamá ya sabe que soy muy peligrosa. Es más, el día que había llegado también, había hecho compras, y tipo, literal estaban llegando mientras yo llegaba con compras. Le revisé así y saqué un chocolate completo enorme. Ni se dieron cuenta, ¿entendés? Tipo, lo compré en un momento y desapareció. ¿Cómo me vas a dejar? ¿Cómo me van a dejar faltas en un chocolate? Ay, Y aparte no, madurito. falta. O sea, juro que ya te mandé una foto que era... Tú, anda, ¿no te gusta la palta? No, el tomate era... tomate No. Dije, no, esto no es para mí. Tenía Bueno, el otro día vino una amiga... Finlandia tenía. ¿Ese te gusta? Ese sí. Vino una amiga a almorzar y se hizo tipo milanesa con ensalada y yo tipo... No, amiga. ¿No sé qué poner en el grupo? Sí, mandale y yo mando captura que ¿Cuánto es? creo que vas a tener que entrar a tirar el clip. ¿A la parte de CM? Dios. No, a mí. Y después yo le aviso a Jean porque viste, me dice que avise que ¿En serio? ¿En serio? Ah, una vez la vi. Pero decía con Marce no acabó de risa. Sí, después me dice, man. 22. 22. Sí, boludo. Y tanto. Yo De me senté. maldita. Encima la acomodó para que pueda acostar. Y la mía, el yerbero que quedó ahí, anda, lo deposité ahí. Me chupa huevo, está muy tirada, está más pateada que... Así que sí, en breve me voy a poner con lo que es tortas. Bien. Pero, pará, recién esta semana me puse en casa, ¿sabes? Como estoy en Metavideo. Che, esa también. Sí, pique lo puedes hacer igual sin... Creo que es tipo harina, polvo de hornear, queso, aceite de oliva, no sé qué, y hacer la masa así. Pero qué harina. Yo digo por mí, ¿no? Bueno, pero boludo, de mandar foto de cosas no lo consigo en el Carrefour que está cerca de mi casa. Después te muestro. Bueno. Pasa que igual me faltan un par de productos de cocina. Poco. Para chipar no, porque creo que los haces bolita vos listo, Bolita pero y- para un budín o esas cosas no tengo, ¿viste? ¿Qué pasa? Me gusta ese ambiente. No, yo no voy a tomar más esto hasta que... Es una desagradecida. Boludo. ¿Qué me da? Hace cagar finito. Bueno, dale al suelo. Un dúo más de... Sí, no es malo. Pero para mí tienes que pedirle a que te ponga la Ahora mitad de la caliente. Ya lo digo después. Ok, me traje un alfajor de pepitos. ¿Eh? Me traje un alfajor de pepitos. Y no compraste nada. No había, boludo, no había ni el que me gusta a mí. A mí no me gusta el pepito en general, me gusta más el blog o el Oreo. No había. Y eso que fui al Coto, porque al Coto había descuento hoy.
Y hoy me voy a hacer salsa, obvio, fideos con cremita de champiñones. Ahora que tengo ganas, está, olvídate. ¿Pero no te gustaba la salsa? ¿Qué salsa? ¿Blanca? Sí, sí. O sea, la de tuco también me gusta, pero prefiero mil veces la blanca. Ponele, ayer que me sobró todo el remoje del taco, hice con arroz. O guiso. Sí, antes no me gustaba y ahora le agarré el cebollita y todo eso. Antes comía tipo bien. ¿Cuántos tacos comiste hoy? Tacos, no, me comí 2. Yo puedo estar... Soy fanático. No, boludo, pero es una banda. Además lo que comés es algo que se quedan las manos. Me chorreaba todo el aceite de la carne, de todo, y el cheddar. No. Yo hago un proceso. Te pones el típico la lechuga para que... Bueno, eso sí. No hay chance. Corto la carne. No la cocino del todo. Carga el juguito. Sí. ¿Entendés? Saco la carne. Queda el juguito. Mando la verdura. Claro, es que me dijeron que era medio así, pero yo tuve que congelar la carne. Entonces la tuve que poner a cocinar un rato, después ya dije listo, la corto y la mando. Mando la verdura. Se cocina la verdura un cacho y ahí mando la carne de nuevo para que Claro, igual a mí me encanta con el juguito, pero tenía toda la mano hincha. Y ahora me compré de grido, que no le tenía mucho fe, pero el alfajor, estoy impresionando mucho el helado. Uno que es tipo Oreo, como un alfajor helado Oreo, una bomba. Hay que probar los de pistacho de Luciano o esos. Hay así un tacho ahí. Sí, en Lucianos hay un montón de gustos. Sí. Sí, qué buena, hoy lo voy a ver a la cantina. No sé por qué. No. Ni idea. ¿Te fijaste? No, pero encima me fijé por el sábado y a ver si a Ginny y Ginny. Y era tipo como que había horarios iguales yo. O sea, Ginny no viene. Manda otro. Y seguro lo va a mandar a otro. La novia está en no sé en qué lugar. No sé si en su. No sé. Así que manda a un coso y acá también manda a otro. Onda, él no viene. Es Paloma. Y dije, bueno, le mandé al Santino. Puedo el viernes, el sábado no tengo cumpleaños, ya vengo, sí. El domingo sí. Ya, ¿No tipo, pusiste matrícula eso? así. Es muy jodido. Averigüé. Ya tiene. Tiene que hacer la residencia, pero está como medio pajero. Entonces como no la está haciendo. ¿Cómo no la vas a no hacer? No sé, creo que hay una fecha, ¿no? Para inscripción de eso, ¿o no? No, o sea, los que arrancaron no para adjudicación, ya arrancaron. Después tenés la readjudicación, que es cuando no entraste en ningún lado. Claro, porque él no había entrado en el británico, por lo que quería eso. Y no sé si volvió a entrar, no intentó en otro lado, creo. Entonces no está haciendo la residencia, no entró a ningún lado. Ahora no está por eso. Ah, yo digo, qué paja, tipo, tenés que estar haciendo guardias allá en la semana, eso, y venir acá. Igual no sé, onda, hizo guardia, pero no podés, ¿o sí? ¿Podés hacer onda Sí, cuando tenés terminás? título, sí. Tenés matrícula, sí, yo hice el otro día, pero no. Porque él hace receta, todo. Sí. Entonces, ¿y para qué la Yo ahora cuando residencia, tenga la matrícula y haga el sello, tipo, ya está, ponele vale, no hace eso, creo, por lo que ¿Y vi. la residencia para qué? La residencia es para subespecializarte en un campo, o sea, vos terminás como médico general, ¿entendés? Tipo, Bueno, o sea, sí, bueno, guardias el puedes guardia hacer, se es básicamente lo único que puedes hacer como médico general, básicamente. Yo el otro día fui a hacer una guardia con Coco. No nos pagaban, no había una tipo, ir a chusmear, qué onda. ¿No te pagan las guardias?
Sí, sí, pero nosotros fuimos tipo como practicando. ¿Llega ahí? Sí. ¿Te puedo pedir El guión de mate. porque calculé mal la pava sudadora y también no sé, y me voy a cagar finito. No me quiso las pelotas. Está bien, León. Te iba a preguntar. Hubo una de las pastillas no se la dio más, boludo, porque le hacía mal. No, onda, se venía loco. Onda, había media pastilla que era antibiótico, ¿viste? Sí. Y después unas que eran unas gotas, unas gotitas, que es para el dolor y no sé qué mierda, que era medio también medio antibiótico, que esa no se hacía bien. Y había otra que era 3/4 de otra pastilla, ¿viste? Esa, boludo, también se la di. Así, boludo, ojo dilatado. Ojo dilatado y me empezó a correr. Yo pensé que le estaba agarrando un infarto. Onda. Qué susto, boludo. Retrocista era. Sí, y así, cuando quedaba quieto hacía así y hacía así como que era re asqueroso. Eso que era esto. Sí, sí, sí. Pero yo lo acariciaba todo, sabía cómo era el corazón. Y me fijé Las indicaciones. dice taquicardias y no sé qué Ya, mierda. bueno. Y aparte, por ejemplo, la pastilla entera es para perros, ponele. Para mí era onda 3/4, capaz era mucho. Sí, sí, sí. Era un cuarto. Claro. Sí, sí. Y bueno, no se la di más, boludo. Porque total era para dolor y él está lo más bien, así que. Pero está re bien, boludo, ahora ya. Padre, sí. Hacé carita, sabe qué fue. Muy bien, y marcadito. ¿Qué Esto es muy haces, complicado, nene. Te voy a mirar tipo esperando tu reacción a Como él. una vez que comí un paquete de papas fritas Lazy sin logo, ¿viste? ¿Viste que ahora hay logo? Sí. Bueno, Terminé más, sí. y yo de repente le mando una foto a mi hermano y dice, no, está tan bonita de proboleta. De proboleta, no tenía ni logo. Chocho, tipo. No tenía ni logo, boludo. No, la terminé. Ya dije, bueno, ya fue. Ya te comiste una. Ya fue. Y no me hizo nada. Es que para mí es medio psicológico. Así que ahora me. Te voy a poner así en el mate. Este sí, masa. A mí me gustaba la Rex. No, me gusta mucho más esta. Es la contra, ¿no? Sí. ¿Qué te gusta de las contras, onda? A ver, tirame de contra. Pepsi, Coca-Cola. Lays, Bueno, Pepsi, Coca-Cola, Coca. Coca. No me traigas una Nicotile. Pepsi. Fanta Mirinda. Fanta. Siente de Coca, me parece. Sprite, Pepsi. Sprite, 7-Up. Es rara. Vos sabés que la 7-Up es como más fuerte. Es raro. Igual. Ahí, y nada, creo que la Sprite. Pasa que la 7-Up Yo me gusta gusta más porque, la 7-Up. No me gusta la Sprite. La 7-Up me acuerdo de una época que cuando era chico que regalaban en el parque, pleno verano, 30 Si grados, pudiera. había un camión y le daba a la gente que pasaba la pizza. Era buenísimo. Banco. Y está. No, a mí me gusta la 7-Up, me gusta la Sprite. Igual la 7-Up y los años la tomo mucho porque me siento que estoy enfermo. Viste que es re para mi Yo cuando me iba a las termas que de tanto tragar agua vomitada, me daban siempre las Sprite de vuelta. Spray, le sacás el gas, Un asco, boludo. es muy de loco. Después no sé, tipo. ¿Qué te atravesa?
Sí, pero no están en la misma categoría. Bueno, para la Coca y la Pepsi tampoco. Bueno, pero es más caro el auto. Y es más cara la Coca. Bueno, Coca Manaus, tipo Manaus o... ¿Y sabés lo que odio? Cuando te vienen la coca, porque mandan la coca cero. Cuando te vienen con coca cero. Pesa como 100 kilos, 150. ¿La light? Puede ser. ¿Cuál, la gris? La común. La, muy dulce. O sea, la Coca Light la tomo porque... No, pará. La tomo. Hay una de las dos que la tomo y la otra no me acuerdo. Yo creo que es la que es gris. Gris No. es la light. ¿Sigue siendo gris? ¿Sigue siendo gris? No sé. No, igual a las 7, ¿no? A las... No me acuerdo. ¿Había las 7 patitas? 6 y 7. Yo estaba en el auto. Santino está en el auto. Llegó conmigo, boludo. Anda. Se hacía el pistero. Me va a caer a pedazos. Se la va a ir formando. Sí, boludo. Entró ahí coleando, boludo. Toma esto, espérate. Está buenísima la camiseta, boludo. ¿Eh? Que es la de paraguayo. El short es increíble, boludo. Está bueno. ¿Lo viste? ¿Estás en Sí, sí. El short está buenísimo, boludo. Ali, si estás en el grupo, ¿cuándo vas a jugar? Ah, boludo, yo en la sombra. Estás como Nacho Fernández, boludo. Tienes que jugar. Con las patas de ti. O como Quintero. No, yo creo que soy más Nacho Fernández con las piernas, boludo. No, muy bien, Quintero. Bien, campeón con Liga. Sí, cuando sos bueno, sos bueno. Igual son unos cagones, boludo. Lo mismo que Flamengo ayer. Boludo. Pegando los bailes que pegan, no pueden cagar. No, que aparte, boludo, le hizo un favor, boludo, sacando el 9. Sacó el mejor. Víctor Roque. 25 palitas ahí al Barcelona. Tranca. No son raros los brasileños, ¿viste? ¿Por qué no está en Europa? ¿Por qué volvió? Porque andaba mal. Claro, Pero que nadie lo haya comprado es lo raro. claro. Pero tú me vas a acordar. Eso te dije de Carolina Herrera. ¿Te acuerdas de una Carolina Herrera que te Sí, el, sí. no- el normal? El normal, el plateado. Sí, el El gris. Más atrás. 4 de la segunda línea. Verás. Hola. Ya le digo, La flota de la R, que traen a todo de un equipo nuevo. me parece esa la tengo que... La tengo que quemar. La tengo que quemar. Mira los rulitos. Mira, Es tu trauma los rulitos. odio. ¿Cuánto van? Van a estar atrasados 1 hora y media. Ay, vos sabés que... Nadie tiene rulos. Nadie sabe hasta que me ven con rulos y dicen, no. Es la primera vez. Algo Mi raro, chica de la Paco tampoco, era tipo... algo raro para mí. Ahora para hace rato no me hago alisado. ¿Esta es que gusta queso? ¿Siempre gusta queso son? ¿O hay otros sabores? Creo que solo a queso. Después las otras son las saladix. Claro. ¿Y esa te gusta? Pero no vienen así tan grandes.
Puro vos te sacan. No los pantalones. Esa es una causa que ustedes siempre pico ahí. Hoy boludo que volvía el Fernández con mi viejo antes del tornado. Sí. Y estaba todo oscuro. Y empezó a volar todo el plátano, ¿viste? Cuando lleva el auto, pero onda, yo me imagino a la gente alérgica. Yo no soy tan alérgico, pero tengo un toque. Pero era esa cosita, pero así. Sí. Estuve sufriendo. Imagínate. Nada, me puedo llamar. Loco, dame el termo. Ah, sí. Corta el pelo todo. ¡Agarra, muy rápido! Quiero vaciar la otra para que no... Lo vacío un cuarto. Es un cuarto. Sí, pero está medio... Sí. Bueno, para nada. No sé, mirá. Sí. No, pagaba como por 3. 2 cervezas por 3. Ya tenía este Vitor Roque también. Bueno, también, boludo. Tírate la mano. Tírate la manito en... Bueno, ¿qué queda? Era pan. Ahora lo mismo, ¿no? Ahora lo mismo. Tira la pegatisura para que mate el frío. Mirá que la tomá vos, no me enfresca. No me importa. No voy a perder. Eso fue para hacerte buen... Sí, pero no cumpliste. Boludo, me lo tomé yo. No sé, un minuto vos, encima tuve que hacer tipo... jarra, ¿no? Catarata. Ahí nomás, dale, Juan. Este partido de las arqueras. Partido de las arqueras. Un sueño. Yo estoy re despierta. Eso que no dormí siesta. Me levanté, cociné, comí. ¿Qué más? Yo no pude calcular bien. Entré un paquete. Compré al gimnasio. Fui al Coto a comprar. Volví a mi casa, me bañé. Llega de Coto si posible que no haya cosa mía, ¿no? Boludo real. Fui al coso de chocolates y no había una cosa de cintas. Es que para mí los supermercados, por más grande que sean, no son lugares para no, pero en serio, si te compras unas galletitas, un alfajor, tipo algo medio de merienda, ¿Para qué pasé a bajar? ¿Para qué? Coco. Bien. Ahora ella va a tomar el bate frío al principio. Nah. Clásico. No, ahora cuando te... Pará, ahora ya falta. Ya termino.
Ah, te tengo que dar la cámara, Jorge. Me había olvidado. Oh, la tengo en el lado. Lo bueno es que no hace frío, boludo. Quiero saber mucho en la campera. Es porque ya aprendiste que el frío es todo. ¡Rebotá, muy bien! ¡Arga! ¡Arga! ¿Qué? Ya aprendiste que el frío es todo. Obvio. Y ahora cuando se venga el verano. Vas a tener frío. ¡Una! ¡Y otro lado! ¿Qué vas a hacer? Con los mosquitos y... No, en el verano los fines son para escabear. ¿Para qué? Para escabear. ¿Qué es la birra? ¡Uno! ¡Uno! ¿Qué es la birra? Definir me gusta, o sea, si salgo a tomar algo, me gusta tomar la birra, pero no es que llego a mi casa y me tomo la birra porque siempre me toman un gin. Claro. Gin con el hay veces que no salgo eso y me hago uno en mi casa, ¿no? Pero birra no hay chance. Claro. Igual... Encima la birra lo más fácil. Ustedes que pueden tomar. El gin es como lo tenés preparado. Ah, le voy a poner un poco de hielo, poner... Ya está, ya tienes un paso más que la birra de solo servir en un vaso. Bueno, pero a mí mejor te lleva tiempo de preparación, uno tiene que estar concentrado. Lo que me gustaba hacer cuando me fui a Brasil era tipo triturar las frutillas con azúcar y a eso ponerlo de Smirnoff No sé, sandwich. y Sprite. No sabes lo rico que era. Y eso que no me gustan las frutillas. Niña rara. Me gusta de todo, la manzana, la pera, el durazno, la naranja, la mandarina, Todo la lo que se puede, todo lo que puede salir mal. Sí, porque vos y yo, no sé, boludo. Igual mejor, pero las frutillas son re caras. Sí, es carísimo. O sea, prefiero la manzana. Sí, pero de repente está arenosa. Ahí Mejor. ¿No? ¿Y te gusta todo lo más? Una buena frase. Pero no tengo la frase. Esa fue... Esa era el Liu, bro. Tiró la patita. ¿Cuánto falta? 3, ¿no? Sí. Para arrancar bien el partido. Qué bien, mis arqueros. Sí, los dos. Pará, boludo. Ay, me dio la panza. Lo que solía hacer. Creo que le salió ¡Ey, arriba, derecho! ¡Arriba, derecho! Sí, le dio. Amarillo. Eso sí es para amarillo. Parado, Roma. No salgan tanto. Pero ahí está bien la falta. La perdimos, boludo, ¿qué decís? Pero espérenlo, eso te digo. Fabio, No tuve la culpa. Nah, no pasa nada. La primera sola. ¡Idiota, miren en medio!
arqueros de Granada son El Diego Martínez. Dibu y no. ¿Y hiciste el TikTok de...? No lo puedo hacer. Ya vi un par de más, así que debe estar de moda. ¿Ah, sí? ¿Lo viste en otro torneo? ¡Cambio, pues! Está bueno, lo bueno del TikTok es que Yo cuando a mi joven, de mi papá, cuando ando en un grupo así, me comentan ¡Levante, van! ¡Juli! ¡Adentro, adentro de la cancha, juez! ¡Ah, no! ¡Anda, juez! ¡Ura, la concha!